Ok, nuevamente buenas tardes. Estamos martes 24 de abril del 2020. Esta sería ya nuestra tercera sesión virtual o segunda sesión virtual que tenemos. Ya habíamos hablado un poco sobre los conceptos generales de qué es estadística. Ya tenían ustedes una primera tarea que realizar con los tipos de estadísticas para investigar un poco más sobre lo que es la estadística y tenían que buscar distintos conceptos de estadística. También al final de la clase voy a habilitar un link para que vayan haciendo vamos a hacer un cuestionario que es para conocer cuál es su nivel, un diagnóstico de la asignatura para conocer cuál es su nivel en cuanto a conocimientos matemáticos, de matemática práctica, lógica, que para mí es importante y no recuerdo que haya faltado clase. Bueno, Natalia, vamos a verlo contigo dentro de un momento. Entonces, bueno, ese test diagnóstico no lo habíamos hecho antes porque no todos habían ingresado todavía a la plataforma y es importante de que ahora que están en la plataforma, pues todos puedan realizarlo sin ningún contratiempo, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho de la estadística? Habíamos dicho que la estadística era una ciencia, es un arte, se compone de distintas herramientas que son utilizadas de forma ordenada para conseguir un objetivo y sigue un proceso. De hecho, hay un método estadístico que involucra una etapa de planificación, una etapa de ejecución y por último una divulgación o conclusión del trabajo donde vamos a publicar todo lo que ya habíamos alcanzado, ¿no? El objetivo que hayamos alcanzado. También habíamos dicho que no son solamente fórmulas, si bien mucho en estadística se ve mucho fórmulas y fórmulas y fórmulas, el objetivo no es solo ver las fórmulas, sino entender de dónde sale la fórmula, por qué se utiliza, para qué se utiliza y así de esa manera cómo interpretarla. Habíamos dicho también que en sí el proceso estadístico, el uso de la estadística y la probabilidad es algo que lo aplicamos todo el día en nuestro cotidiano, para nuestras finanzas, para administrar nuestro tiempo, para conocer cómo es la situación climatológica, por ejemplo, y en el hecho de salud. Hoy en día estamos viendo más que nunca que las estadísticas de otros países nos ayudan a planificar la salud en Bolivia. ¿Cómo enfrentamos el coronavirus? Tenemos el ejemplo de otros países, vemos qué acciones han tomado y nosotros no estamos cometiendo los mismos errores que esos países porque no tenemos tampoco la capacidad en el campo de la salubridad para poder atender tantos pacientes. Entonces, hay un balance costo-beneficio, es decir, el país está perdiendo millones de dólares por día, sí, pero si nosotros dejamos que la enfermedad avance y que haya un contagio masivo, pues vamos a perder muchísimo más. Entonces hay un balance costo-beneficio que se basa en las probabilidades. Ya habíamos dicho también que la estadística se divide en dos ramas, una que es la estadística descriptiva, que como su nombre lo dice es describir, y es como en todo. Ustedes ahora en enfermería están viendo puras ramas descriptivas. Están viendo eh, la base de lo que es la enfermería, ¿no es cierto? Materias de base que lo que hacen es describir la situación de Bolivia, describir la situación de salud, describir el cuerpo humano, describir la fisiología, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros describimos algo, cómo es, cómo se comporta, podemos comparar con alguna otra situación en el futuro, en el pasado o en otro espacio y al hacer la comparación utilizamos ya la estadística inferencial. Esto que les quede claro, en enfermería es vital esta parte de la estadística inferencial. Bioquímica y farmacia y enfermería trabajan muchísimo con estadística, muchísimo más de lo que lo hace un médico. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de buscar mejores tratamientos para nuestros pacientes,
La única manera en la cual nosotros vamos a soportar que un método es igual o distinto es basándonos en la estadística inferencial. Hoy en día el boom de la medicina, el boom de las ciencias de la salud es trabajar basados en evidencia. Es decir, si yo no compruebo científicamente que hacerle escuchar músico, hacer musicoterapia a mi paciente durante la diálisis mejora la situación de mi paciente post diálisis, entonces ese conocimiento que yo lo puedo tener y lo puedo haber evidenciado con mis pacientes no se va a aplicar y eso conlleva a un aumento de la morbilidad de mis pacientes y eso va a implicar una diferencia abismal en cuanto al, por ejemplo, gasto per cápita del tratamiento del paciente y que va a infligir directamente en los gastos en salud. En la tarea que les he dado justamente era para ver ok, yo tengo muchas estadísticas, pero entre todas ellas me van a ayudar a cómo manejar de forma correcta la salud pública. Esta salud pública es un gasto, de hecho es lo que más gasta un país, lo que más gasta es justamente en salud. Es un gasto, no tiene de ninguna manera genera un ingreso, a menos de que hagamos nosotros una patente de algún tipo de aparato, un respirador nuevo, una jeringa especial para algún tipo de eso, a menos que nosotros hagamos ese tipo de patentes o descubramos una vacuna o descubramos un medicamento, todo lo demás en área de la salud es un gasto para el país, porque quienes pagan todo ese gasto son todos los contribuyentes, ¿no? Y muchas veces ese gasto se lo paga con las vidas de las personas. Muy bien, puede ser la vida de los mismos pacientes y lo peor, lo que está sucediendo actualmente, se paga con la vida de los profesionales en salud. Si bien el médico puede ir y atender individualmente, hacer la visita médica y estar expuesto con varios pacientes, pero quien está el día a día con el paciente, quien vive y sufre lo que el paciente sufre, es el enfermero. Entonces, no hay mejor testigo de lo que sucede en el área de la salud que el personal de enfermería. Y él es el único que es capaz de comprobar si los métodos que se están aplicando son los adecuados o no lo son. El médico puede evaluar valores fisiológicos, puede ver la presión arterial, la estabilización de la frecuencia respiratoria, pero ¿quién va a sentir que realmente el paciente está mejorando o no? Sin necesidad de hacerle una prueba, sin necesidad de medirle la presión, es el enfermero, porque él lo está viendo, lo está sintiendo, él está con él y de cierta manera esa conexión nos da una alerta. Hay mucha gente en la enfermería que tiene esa habilidad que ya es innata de poder percibir que un paciente puede entrar en un estado de shock sin ni siquiera mostrar ningún signo fisiológico. Muchas veces los valores fisiológicos se retrasan mucho a el evento. Es decir, por ejemplo, un shock hipovolémico se va a presentar cuando mi paciente, la baja de la presión arterial, cuando mi paciente ya ha perdido más de 1 litro de sangre cuando tranquilamente con algunos signos y síntomas, con un poco de mareo, con un semblante, con una palidez, yo puedo percibirlo y puedo alertar mucho antes de que estos signos clínicos puedan ser percibidos, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagamos estadística inferencial, pero no es posible hacer la estadística inferencial si antes no hacemos la estadística descriptiva. Y en el medio de las dos está lo que es la probabilidad estadística, ¿no? O sea, hay un cierto valor, es muy probable que este medicamento funcione. ¿Por qué hablamos de probabilidad? La bioestadística tiene dos ramas, una biológica y una estadística. La rama estadística es matemática, es fría, solamente se basa en números. La parte biológica le da el sentido a esos números. Yo les pongo un ejemplo. Hay un paciente que tiene un cáncer en el cerebro, ¿ok? Si yo lo opero, tiene una probabilidad de sobrevivencia del 1%. Un 1% de sobrevivencia o un 5% de sobrevivencia, matemáticamente me diría no opere.
no opere porque es muy probable que ese paciente muera. Por lo tanto, ¿para qué va a gastar insumos? ¿Para qué va a gastar eh, el espacio del quirófano si puede salvar a 20 otras personas en ese tiempo? ¿Para qué va a perder su tiempo con este paciente? Eso me dice la matemática. ¿Qué me dice la biología? La biología me dice, ese paciente es hijo, es el hijo de alguien, y o es la mamá de muchos niños. Y aunque sea un 5%, yo tengo que respetar la vida de ese paciente, la decisión de la familia y la decisión del paciente y sus ganas de vivir para que yo lo opere. Porque yo sé que si ese paciente sobrevive a la operación, el soporte humano que se le va a dar va a lograr con que mi paciente sobrelleve muchísimo mejor esa situación. Puede transformar su vida. Si era un paciente que tuvo ese problema por una mala alimentación, por algún consumo de exposición o exposición a agrotóxicos, etcétera, yo sé que si él sale, va a cambiar ese estilo de vida. Y no solamente eso, sino va a motivar a mucha gente a cambiar ese estilo de vida. Entonces, fíjense que la bioestadística entremezcla la parte biológica, que es el sentido social biológico, que es muy variable, con la parte matemática. No es lo mismo un antibiótico en un paciente A que en un paciente B, porque tiene diferente genética, diferente fisiología, diferente sistema inmunitario, etcétera. Entonces, queda muy complejo el poder de afirmar con un 100% de certidumbre que ese tratamiento va a funcionar. Siempre hay un margen de error y ese margen de error está calculado a partir de lo que es la probabilidad estadística. Espero que esto se entienda porque esto es vital y es importante para ustedes como futuros profesionales. Ahora bien, vamos a ver sobre quién trabaja y cómo trabaja la estadística. Si bien la estadística puede ser utilizada en valores clínicos, por ejemplo, para medir la presión arterial, para conocer cuáles son los valores normales de la temperatura, etcétera, tenemos que entender que a lo que le interesa en sí la estadística es la población en general. Es buscar un valor que sea generalizado para la mayor cantidad de individuos. Por lo tanto, trabaja sobre lo que es una población. ¿Qué es una población? La población en sí va a ser este conjunto de individuos u objetos, que pueden ser animales o cosas, que tengan algún tipo de interés de estudio. Ahora me dirán, pero doctora, ¿acaso nosotros vamos a analizar animales en enfermería? Sí, señores. Ustedes si van a hacer algún planteamiento de control, por ejemplo, contra el virus del dengue, entonces tienen que trabajar sobre mosquitos y tienen que analizar cómo es la sanidad de la persona y van a tener que analizar la cantidad de criaderos, y los criaderos son objetos, son llantas, son vasos, son plantas, etcétera. Entonces, también ustedes pueden hacer estadísticas de las poblaciones. Me dicen, no, pero yo solamente voy a trabajar dentro del hospital. Ok, tu paciente está constituido por células, tu paciente está constituido por hormonas, tiene cantidad de solutos disueltos, tiene sales, tiene glucosa, tiene azúcares, tiene albúmina en su sangre, que son transportadores. Entonces, yo también puedo hacer estadísticas de ese tipo de poblaciones. Yo puedo ver, por ejemplo, la carga viral de mi paciente y en ese caso mi población van a ser los virus. O si yo tengo un paciente que puedo creer que tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, yo voy a analizar la población de hormonas T3 y T4 que están circulando en el torrente sanguíneo de mi paciente. Entonces, la población no solamente se va a centrar en personas o pacientes, sino también en objetos. No solamente en micro, también en macro, porque por ahí yo puedo hacer un estudio, y ustedes creo que se gradúan por tesis, yo puedo hacer un estudio, por ejemplo, que se está haciendo ahorita en medicina, de la accesibilidad a ambulancias. Yo puedo hacer un estudio para ver si la cantidad de ambulancias que existen en Santa Cruz son suficientes para la población actual. Entonces, mi población, ¿quiénes son? Son las ambulancias. Entonces, muy importante ver a macro
y a micro, puedo ver, por ejemplo, la capacidad que tienen mis hospitales. Mi población va a ser los hospitales y los centros de salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, estamos hablando de todo aquello que nosotros queremos estudiar y ese conjunto que queremos estudiar. Para definir una población, entonces, van a haber diferentes criterios. Por ejemplo, criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Qué son los criterios de inclusión? Es quiénes están incluidos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un análisis sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas, ¿cuál será la población? Vamos a abrir el micrófono para poder interactuar. Si hago un análisis sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas, ¿quién será mi población? Buenas tardes, Lice. Yo creo que serían las mujeres embarazadas. Muy bien, excelente. ¿Todas las mujeres embarazadas están expuestas a toxoplasmosis o habrá alguna que está más expuesta o menos expuesta? ¿Alguien ya oyó hablar de la toxoplasmosis? Los que deseen pueden hacer una pequeña búsqueda si quieren ahí por internet y les va a dar una idea. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida justamente por un parásito que se transmite por el pelo del gato principalmente. Entonces, en este caso, nuestra población en riesgo serían mujeres embarazadas que tienen gatos o que viven en lugares donde hay gatos, ¿no? Entonces, ese sería mi criterio de inclusión. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿A quiénes voy a eliminar de mi trabajo? Entonces, en ese caso, tendría que rechazar, por ejemplo, a mujeres que ya previamente hayan tenido toxoplasmosis antes de embarazarse. O mujeres que por algún motivo tengan algún tratamiento médico que elimine también al toxoplasma, ¿no? Entonces ahí tengo criterios de inclusión y criterios de exclusión. Luego viene la muestra y ustedes trabajan mucho con muestras porque a quienes le van a pedir, saque la muestra de sangre de ese paciente, sáquele una muestra de orina, sáquele una muestra de algo. Si no es a la enfermera, pues a quién, ¿no? ¿Qué es una muestra? A ver, ¿quién me va contestando? Si no, yo voy a ir llamando por cada uno. Leslie, ¿qué será una muestra? Nada, Leslie no contesta. Vamos con Judith. Rosa, Rosa Masabi. ¿Qué será una muestra? Voy a tener que ponerles falta a todos porque no me contestan. A ver, Natalia. ¿Lice? Sí, te escucho, Leslie. Tengo mucho ruido de fondo, Leslie. Es probable de que algo esté obstruyendo el micrófono de tu celular. Entiendo. Pueden escribirme, por favor. Tenemos el chat y el chat también se graba, así que por favor, si tienen problemas, escriben al chat.
¿Ya? No es necesario que lo tengan que hacer hablado. Ok. Entonces vamos a ver, vayan escribiéndome al chat qué entienden por muestra. Vamos, Leslie es la única que estaba atenta. Muestra es una sección de la población. Ya. En este caso. Muy bien. Ahí lo dice, ¿no? Un subconjunto de la partecita. Ya. También se podría decir, Lice, que la muestra se considera como representativa de un total, Ya. que, ajá, eso. Y también entendí que se toma y se separa de ella con ciertos métodos para tomárselo a un estudio, o sea, para hacer estudios Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere y intervenir? análisis y todo eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de los chicos? Que tengo varios chicos. José Luis. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Elvia. También una muestra puede servir para ya sea para ver una muestra, por ejemplo, de análisis, o también podría ser una muestra ya sea de diferentes, algo así, Lisa. Ya, muy bien. Natalia dice, podemos decir que un diagnóstico que proviene de nuestro cuerpo para poder hacer un estudio. Todos sus comentarios están correctos. Ahora, lo que han dicho está muy bien. Una muestra es un pedacito, ¿no? Un pedacito que tiene que ser representativo de esa población. ¿Por qué no podemos hacer el análisis de toda la población? Les doy un ejemplo. Si ustedes necesitan saber qué cantidad de glóbulos rojos tiene su paciente, no necesitan vaciarle los 4,5 litros de sangre que tiene su paciente porque se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra que en el caso de enfermería no tiene que alterar para nada al conjunto de la población, porque si altera ya no es una muestra, sino si, ya es un algo alterado de lo que estamos muestreando, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos les hago el ejemplo del queso y la torta, para entender cuán importante es la forma de la población para poder utilizar un método de muestreo, que es la técnica en la cual yo obtengo esta muestra. Entonces, ustedes imagínense que van al mercado y quieren comprar queso y tienen varios quesos que les muestra la caserita y le dice, pruebe. ¿Qué cantidad de queso les entrega la caserita? ¿1 kilogramo? ¿Tienen que comerse medio kilo? Un pedacito. Un pedacito chiquitito, ¿no es cierto? Ahora, imagínense que van a un cumpleaños, ¿no? Y en el cumpleaños tenemos una torta. ¿Será que les van a dar para probar la torta el mismo tamaño del pedacito del queso? ¿Necesitan algo más grande? Sí, definitivamente tiene que ser algo más grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no puedo dar yo una rodaja del tamaño del pedazo de la torta para que pruebe el queso? ¿Por qué a la torta no le puedo sacar un pedacito chiquitito? ¿Qué creen que es de diferente entre una torta y un queso? Dale, Somanei. Porque supongo que la torta en los cumpleaños no nos van a traer diferentes tipos para probar cada uno, digamos, ¿no? Ejemplo, en el queso nos lo dan por pedacito para poder ver a nuestro gusto y poder escoger cuál, digamos. Ya, pero puedes estar en no sé, en una pastelería escogiendo la torta de tu boda y te dice, bueno, tenemos de chocolate, de banana, de esto, de sandía, pero en todos ellos, por más de que pruebes 30, no te van a dar solamente la cerecita de encima.
te dan un pedazo, una tajada que contenga la capita de afuera, el rellenito, ¿no es cierto? El bizcochito, todo. ¿Qué más podría ser? Es buena tu intervención. Todos los sabores. Muy bien, tenemos que experimentar todos los sabores. Y es que el queso, todo el queso, va a tener básicamente el mismo sabor, ¿no es cierto? No importa de dónde saquemos el pedacito, todo el queso es homogéneo, es igualito. En cambio, la torta no. O sea, no es como que licuamos la torta y la comemos y es el mismo sabor. No tiene una capa por fuera, tiene el rellenito, tiene las diferentes capitas, tiene la decoración, etcétera. Entonces, básicamente esa sería la diferencia entre el tipo de muestreo. El tipo de muestreo tiene que demandar una técnica que sea lo suficientemente buena para capturar toda la muestra. Y esta muestra sea representativa. Por eso es tan importante la palabra representativa. Porque con un pedazo de queso es representativo de todo el queso, pero con un pedazo de torta chiquitito no es representativo de la torta. Yo tengo que tener todas las capitas de la torta para que sean representativas, ¿ya? Luego tenemos lo que es la unidad de observación. ¿Qué es la unidad de observación? Es aquel individuo, objeto o cosa de la cual se compone la población. Entonces, si yo quiero hacer un conteo de glóbulos rojos, mi población van a ser el conjunto de glóbulos rojos, mi muestra van a ser 1 ml de sangre con glóbulos rojos y mi unidad de observación va a ser un glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces, la unidad de observación es la unidad mínima de la cual yo voy a obtener información. La variable y el dato. Esta unidad de observación tiene ciertas características. Por ejemplo, mi glóbulo rojo va a tener un hematocrito, mi glóbulo rojo va a tener una forma, mi glóbulo rojo va a tener un color, ¿no es cierto? Tenemos tamaños distintos de glóbulos rojos que podemos observarlo al microscopio. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de anemias de acuerdo al tamaño, la microcítica, la macrocítica, cuando los glóbulos rojos son grandes, son pequeños, la esferocitosis, cuando vemos glóbulos rojos en tamaño de esfera, entonces la forma, el color, el número de glóbulos rojos son variables. Y como vayan dándonos cada uno un dato de esa variable, pues vamos a ir obteniendo. ¿Qué es una variable? Entonces, es una característica de esta unidad de observación, que esta característica me es importante y que va variando de persona en persona o de individuo de observación a individuo de observación. Una variable suya, su nombre. Todos tenemos un nombre, pero el nombre de Elvia no es diferente a la de José Luis. Cada uno tiene un nombre distinto. Eso es un dato, el valor que toma la variable. Bueno, dicho esto, y espero que se entienda, vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender esto. Aquí tenemos un artículo que dice caracterización clínica del síndrome temporomandibular. Si se me acaba el tiempo, por favor, les voy a enviar un otro link para que continuemos con la clase. ¿Qué es el síndrome temporomandibular? Todos nosotros cuando estamos nerviosos apretamos los dientes. Y cuando apretamos los dientes, eso va a afectar a la articulación temporomandibular, que la van a ver en anatomía de cabeza y cuello, y nos genera un dolor de cabeza. Entonces aquí han hecho un trabajo para ver este síndrome temporomandibular. Vamos a ver los elementos. Me dice población. ¿Sobre quiénes han hecho? Aquí dice sobre personas que han sido hospitalizadas en el Hospital Universitario Miguel Enríquez. Vamos con el siguiente elemento. Dice la muestra. ¿Cuál fue la muestra? La muestra es a cuántas personas de todo este hospital, de todos los pacientes que están en este hospital, a cuántos se ha medido, a cuántos se ha logrado analizar. Entonces buscamos y nos dice aquí que se ha realizado el estudio en 61 pacientes. Entonces esta de acá es la muestra. En este hospital no habían solo 61 pacientes, había muchísimos.
Pero de todos, solamente han seleccionado a 61. El muestreo no lo dice, en algunos casos es aleatorio, en algunos casos es por algún tipo de otra selección. La unidad de observación, ¿quién es? Cada uno de los pacientes. Ahora vamos a ver las variables. ¿Qué variables han analizado? Me dice, se halló un predominio del sexo femenino, por lo tanto, ¿qué han analizado? El género. ¿Y qué datos había? Género femenino y género masculino. También dice, el grupo de edad con mayor representación fue de 40 a 49 años. Otra variable que han analizado es la edad. Luego dice, la mayor afectación fue la articular bilateral de ambos lados, ¿no? Entonces, tipo de afectación articular puede ser lateral derecha, lateral izquierda o bilateral, ¿no? Después han analizado los chasquidos, tipo de ruido más frecuente, ¿no? Chasquidos, crujidos. Todos nosotros hemos abierto a veces la boca y crack, ¿no? Ese crujido es típico del síndrome temporomandibular. También han analizado la restricción de la apertura bucal, es decir, cuánto pudieron abrir, si pudieron abrir o no pudieron abrir la boca estos pacientes, que también es importante. También a nosotros nos ha pasado cuando mascamos mucho chicle, luego queremos bostezar, ¿no? Y no podemos porque esta articulación ya está dañada, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos viendo y lo que quiero que en esta clase les quede claro es el que ustedes diferencien población, muestra, muestreo, unidad de observación, variable y dato. ¿Ok? Entonces, ya nos queda 3 minutos. Vamos a activar el micrófono para ver si tenemos alguna retroalimentación que hacer. ¿Ya? Preguntas, consultas. Mientras, por favor, voy llamando la lista. ¿Alguna pregunta? El muestreo no vendría a ser parte de la muestra. No. El muestreo es la técnica mediante la cual vos extraes esa muestra. Por ejemplo, para muestrear orina, tú tienes que colectar la primera orina de la mañana, el chorro medio. Esa es la técnica de muestreo. La muestra en sí va a ser la orinita colectada. La técnica de colecta de un examen de sangre es en ayunas, ¿no? Entonces, en ayunas, 5 ml extraída del preferentemente derecho o a veces en el izquierdo, previa limpieza con una jeringa de 5 ml y colocado en un vial con un anticoagulante, normalmente DTA. Entonces, esa es la técnica de muestreo. La muestra en sí son los 5 ml de sangre, pero la técnica mediante la cual la colectas, esa es la técnica de muestreo. Ah, ya, gracias. Ok. Ya entendí. Vamos con la lista entonces. Adet. Alison. Ana Isabel. Ana Isabel está presente, pero no me contesta. Ana Maribel. Presente. Presente. Es que no pude activar mi audio. Tranquila. Claudia Reina Huarachi. Estoy revisando igual si está por acá. No veo ninguna Claudia. Ok. Vamos con Elvia. Elvia sí contestó algunas preguntas. Eva está. Presente, Elisa. Gracias. Eva. Presente, Elisa. Sánchez, ahí está. Ya. Iris está, también la vi. Presente. José Luis también está. Ya lo vi también. Judith.
Presente, Lice. Qué bien, Judith, gracias. Leslie. No la tenemos a Leslie. María Belén. Leslie está, solamente que me dijo que no le puede activar. Ahorita me habló. Ya. María Belén. ¿Está? Aquí estoy. Ya. Aquí estoy. María del Carmen. María Nicole. Mauricio. Mercedes. Natalia está. Raquel. Presente, profe.